Muy buenas tardes, bienvenido a Casa de Oración. Vamos a seguir con la serie que iniciamos hace un par de semanas sobre los dones del Espíritu Santo. Y hoy quiero dar el tema número 3, que se titula Los dones espirituales, primera parte. Y vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Usted me sigue allí en la lectura. Voy a leer. Dice Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Antes bien, versículo 4. Vamos al versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. En estos textos que acabamos de leer es notable que Pablo está haciendo un énfasis en el funcionamiento unido del cuerpo de Cristo, que somos todos los creyentes. La característica de un cuerpo sano, hablando físicamente, es que cada uno de los miembros de un cuerpo realice su propia función, pero en cooperación con los demás para beneficio de todos los miembros del cuerpo humano. Así es el cuerpo de Cristo. En el versículo 1, el apóstol Pablo dice algo, es un deseo que le expresa aquí, guiado por el Espíritu Santo, y escribió lo siguiente: no quiero, hermanos, había un deseo en el corazón de Pablo, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. Ignorar significa tener falta de información respecto a un tema, a algo. Por consiguiente, Pablo está diciendo, no quiero, hermanos, que les falte información, que se queden en la ignorancia acerca de los dones espirituales. Versículo 4, dice Pablo, ahora bien, y comienza a desglosar su tema, y aquí es donde plasma su sentido de unidad, al decir, hay diversidad de dones. Diversidad significa múltiples, ¿sí? Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Si somos observadores, vamos a notar que el apóstol Pablo menciona 3 veces el vocablo diversidad. Y habla de esta diversidad de dones, o sea, no es uno ni dos, son muchos dones que el Espíritu Santo reparte a cada uno como Él quiere. Hay una diversidad, son múltiples dones. Pero luego habla diversidad de ministerios, no todos hacemos la misma función en el cuerpo de Cristo. Son diferentes tareas, diferentes dones para hacer los ministerios. Pero también dice que hay diferentes operaciones de los dones espirituales, o diferentes maneras por medio de las cuales Dios hace operar los dones, u operan los dones en la vida de un cristiano. Y esta operación, esta diversidad de dones, ministerios y de operaciones, de manera de funcionar de los dones, tienen que ser en armonía, en unidad. Pero aquí resalto otra vez la palabra diversidad. ¿Por qué? Porque la diversidad, mire, la unidad, el concepto bíblico de unidad se fundamenta en la diversidad de los dones, ¿sí? De que no tenemos los mismos dones todos. ¿Son todos profetas? Dice Pablo, no, en el mismo capítulo más abajo. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Tienen todos dones de sanidades? No, porque somos un cuerpo, hay diversidad. Y en esa diversidad es como se genera la unidad.
Es como el cuerpo humano, son diversos miembros, pero todos tienen que marchar en unidad, en coordinación a las órdenes del cerebro. Así nosotros, en coordinación con la guía del Espíritu Santo, con la vida de Dios en nosotros, en esa diversidad de ministerios, de dones y de operaciones, debemos de caminar en una unidad del Espíritu. Hay un concepto que es equivocado, que de manera inconsciente quiero pensar, en algunos sectores del cristianismo se concibe la unidad y se confunde con uniformidad. Y ese concepto no es bíblico. Uniformidad significa que todos somos iguales, en el sentido de que todos debemos de hacer lo mismo, todos debemos de hablar igual, todos debemos de operar de la misma manera, y ya se dieron cuenta que no es así. Hay diversidad de dones, diversidad de operaciones, diversidad de ministerios. Por eso cuando a veces en los países, en las ciudades se convocan las iglesias, que vamos a hacer un evento y vamos a hacer todos lo mismo. Eso es uniformidad, no podemos todos hacer lo mismo, porque un pastor puede tener un ministerio tan diverso como el de otro pastor que a lo mejor ministra enfrente. Y si un pastor no entiende la diferencia de uniformidad, todos igualitos, a diversidad, para que se genere la unidad, entonces cometemos errores los pastores. Si yo soy, por ejemplo, un pastor que tiene un ministerio de ir a las calles, predicar, y en las plazas, en los camiones, entonces yo les digo a ustedes, todos vámonos a la calle, todos vámonos a los camiones, todos vámonos a las plazas a predicar. Y no todos tienen ese don y esa habilidad y esa gracia para pararse enfrente de un montón de desconocidos. Y se confunde la unidad con la uniformidad. En el versículo 7, 1 Corintios 12:7, ahí Pablo hace mención de un concepto que es incluyente, nos incluye a todos, dice, pero a cada uno, es decir, que todos estamos incluidos. ¿En qué? En la repartición de los dones del Espíritu. A cada uno le es dada la manifestación, la evidencia del Espíritu. ¿Por qué a cada uno? ¿Por qué a todos se nos dan diversos dones? Porque todos los creyentes, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, todos hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, todos tenemos el Espíritu Santo, todos hemos sido perdonados completamente de nuestros pecados, y a cada uno se nos da. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Ahora bien, el propósito es, según Pablo, en el final del texto, para provecho. Es decir, Pablo está diciendo que los dones del Espíritu Santo fueron diseñados por Dios, preparados por Dios, no para darle gloria o enaltecer a algún miembro en particular, así como para hacer lo que resalte más, no, sino que según la Biblia, los dones son repartidos para provecho de ¿cuántos? De todos, ¿sí? En la versión Biblia al día, la última parte del versículo 7 se lee, para el bien de los demás. Ese es el propósito de Dios, para ministrar, para beneficiar, para edificar a los demás, el que tiene cierto don. El mismo versículo, 1 Corintios 12:7, en la versión Palabra de Dios para todos, se lee de esta manera. Es que es más específico, más claro, pues, más entendible. Dice así: el Espíritu se muestra de manera diferente en cada uno, para beneficio de todos. Ahí está. Por consiguiente, aquí no cabe el orgullo espiritual que desgraciadamente suele atrapar a algunos que tienen algunos dones del Espíritu Santo. Comienzan a creerse que son algo especial, pero no, hermanos, todos somos iguales, aunque tenemos diferentes funciones. Pero el enorgullecernos, el que la soberbia nos envuelva porque tenemos algún don, eso no es correcto. Eso ofende al Espíritu Santo, ¿sí? Ejemplos de orgullo, me podría pasar muchas horas aquí explicándoles cómo gente se ha enorgullecido
por tener algún don, al grado de que algunos no permiten que tú te les acerques, otros usan guardaespaldas, una de exageraciones horribles, y no debe ser así. Tampoco debemos usar los dones que el Espíritu Santo nos reparte como una gracia para sacar beneficio alguno o beneficio económico. No, los dones que el Espíritu Santo da y reparte a cada uno deben ser ministrados por gracia, porque fueron recibidos por gracia. No importa que algunos dones sean más espectaculares que otros, es decir, o mejor dicho, si algunos tienen algunos dones que son más vistosos, más, voy a usar esta palabra, pues más vistosos, que rayan así como, ay, porque es espectacular realmente ver que, por ejemplo, alguien ore por un sordo, un ciego, un paralítico y se sane en ese momento. Eso pues causa mucho impacto. Pero hay otros dones que no son muy vistos, pero ahí están. El don de servir, don de hacer misericordia, etcétera. Por consiguiente, si alguno le es dado un espíritu que es un don que es más notorio, no significa que es más espiritual que el otro. Hay que tener ese equilibrio. Ahora, en el versículo 8, Pablo empieza a ya desglosar los dones espirituales. Dice en el versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Este es un don espiritual, palabra de sabiduría. Ahora todos en voz audible digan palabra de sabiduría. Bien, sabiduría tiene una etimología griega, viene de la palabra Sofía. ¿Alguien se llama Sofía aquí? Una, nomás una. Bueno, se llama sabiduría. Sofía, Julio tiene una hija, ¿verdad? Sofía, se llama sabiduría. Qué bonito nombre, ¿no? Clemente de Alejandría fue uno de los primeros líderes, fue discípulo directo de los discípulos de Jesús. Él definió la sabiduría de la manera siguiente: la sabiduría es el conocer las cosas humanas y divinas. Conoce sus causas, la razón por la cual la sabiduría de Dios conoce todas las cosas. Y la persona a quien se le da este don puede conocer de manera sobrenatural, por estas palabras de sabiduría, las cosas de la vida del ser humano, pero también las cosas divinas. Por este don de palabra de sabiduría, a quien se le es dado este don, sabe de manera espiritual, este es algo espiritual, sobrenatural obviamente, sabe cuando algunos hermanos en una asamblea como esta pueden estar viviendo o pasando una situación difícil y no saben qué hacer. En ese momento o puede operar el don en alguno o en algunos para traer una palabra de sabiduría. Enseguida les pongo algunos ejemplos. Por medio de este don de palabra de sabiduría se ministra de manera pública, como hace un rato se ministró de manera pública, ¿sí? Ministrando acerca del por qué suceden cosas. Algunos creyentes que quizás les cuesta trabajo entender, o va implícita también una exhortación, una llamada de atención de parte del Señor. Este don, o a través de este don, también se ministra acerca del por qué Dios permite que sucedan cosas adversas. Viene una palabra de sabiduría al que posee el don, y de una manera sobrenatural, por revelación, puede explicar las razones y las causas del por qué a veces suceden cosas, o qué está haciendo Dios, qué está obrando, y que para muchos pueden ser cosas difíciles de entender, o cosas que, pues sí, que les cuesta trabajo, nos cuesta trabajo entender. Y siempre estos dones son para ministrar al cuerpo de Cristo y orar por ellos. Para eso sirve este don de palabra de sabiduría. Este don
también provee al que posee dicho don, pues una sabiduría que es superior a la sabiduría del hombre. Esta sabiduría, que viene como palabra de sabiduría, no proviene o no se genera en los pensamientos puramente humanos, no, sino se genera por la comunión con el Espíritu Santo y en unidad y coordinación con el don que el Espíritu Santo le reparte a algunos este mismo don. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? En primer lugar, vamos a ver un ejemplo en la vida de Jesús, que por cierto, en Jesús operaron todos los dones del Espíritu Santo. Absolutamente todos funcionaron. ¿Por qué? Porque era Dios, ¿sí? Bien, vamos a ver un ejemplo. Este se encuentra en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, y es un pasaje muy conocido. Es de aquella mujer que trajeron para acusarla delante de Jesús porque la habían encontrado en adulterio. ¿Recuerda ese pasaje? Y los enemigos de Jesús la trajeron enfrente de él, tratando de ponerle una trampa a Jesús. Por una parte, si Jesús decía que se le debería de apedrear a esa mujer adúltera, entonces ellos lo iban a acusar que él estaba haciendo cosas contra el amor, la ley del amor que él estaba predicando. Y ahí iban a encontrar a Jesús con una contradicción. Y por otro lado, si Jesús se oponía al castigo que la ley de Moisés decía que a tales personas o a los adúlteros había que apedrearlos, entonces lo iban a arrestar y lo iban a meter al tribunal y lo iban a condenar. Bien, ¿cómo respondió Jesús? Era una situación difícil, ¿no? Pero como en él, que conoce todo y todas las cosas, vino una palabra de sabiduría. Y respondió en Juan capítulo 8, versículo 7, lo siguiente. Él dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y en ese momento, la palabra, esa pequeña, pues digamos, frase, oración que está en el versículo 7, es tan poderosa que ellos no pudieron evitar que aquellas agudas palabras llenas de la sabiduría de Dios les atravesara el corazón. Por un lado, tenía el propósito esta palabra de sabiduría de redarguir el corazón de esa gente falta de misericordia, que seguramente muchos de ellos estaban haciendo lo mismo y estaban siendo drásticos en su juicio. Y por otro lado, esa palabra de sabiduría tenía el propósito de llegar al corazón de esa mujer, de llevarla hacia el perdón, de abrazarla, el Señor Jesús, en su amor y en su misericordia. Los dones del Espíritu Santo tienen esos propósitos. Entonces en el versículo 9 les responde, dice el versículo 9, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos, empezaron a soltar las piedras, hasta los postreros o los más jóvenes. La palabra de sabiduría dada en su momento produjo resultados como redarguir el corazón de los inmisericordes, como sanar el corazón de una mujer que había pecado, ¿sí? Esos son, entre otros, los propósitos del Señor. Esa misma palabra de sabiduría se manifestó cuando le quisieron poner otra trampa a Jesús. En este caso fueron pues sus enemigos, los fariseos y otros que andaban ahí. Le preguntaron: ¿es lícito dar tributo al César, pagar impuestos? Y dice ahí el Evangelio, y él, conociendo el corazón de ellos, sabía todo, dijo: a ver, muéstrenme una moneda. Y le dan una moneda. Y les dice Jesús: ¿de quién es la inscripción? ¿De quién es esta figura en la moneda? Y le responden: pues es del César. Y su respuesta es una frase tan corta, pero tan llena del poder de la sabiduría de Dios. Dijo: bueno, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Paguen sus impuestos y a Dios lo que también le corresponde. Y los dejaba tambaleantes. Bueno, ahí los puso en su lugar.
Cuando se manifiesta este don en una asamblea, puede venir una palabra de sabiduría y acomodar nuestros pensamientos, acomodar nuestras actitudes, y somos exhortados. Porque alguien puede subir y puede decir: tengo un sentir en mi corazón, y suelta una palabra de sabiduría. Aquí hay algunos de ustedes que pueden estar, es un ejemplo, que están teniendo conflicto en su mente con sus conceptos, con sus argumentos, leen la Biblia y se pelean con ellos, pero alíñense a la palabra del Señor, porque así dice el Señor. Entonces tú dices: híjole, soy yo, me está hablando a mí. ¿Les ha pasado algo así? Eso es a través de los dones. Otro ejemplo, mire, a veces la palabra de sabiduría se da de manera particular o en un pequeño grupo. No siempre se da en una asamblea como esta, pero fíjense que en los años 80, en aquella época, Rusia era gobernada por los comunistas. A la congregación donde nosotros fuimos, llegó un misionero que había estado en Rusia y nos contó una historia que posteriormente se hizo famosísima. Hasta ahorita usted la busca en internet y ahí la encuentra. Este misionero nos contó unas experiencias que él vivió muy tremendas y de cómo operó este don. Por ejemplo, él nos dijo que, dice, ¿sabían que los cristianos en Rusia son perseguidos por la ley? No se pueden reunir porque son ateos y aborrecen todo lo que tiene que ver con religión. Dice, y los cristianos no se pueden reunir como ustedes se reúnen cotidianamente, como en un lugar semejante a este. Allá se ponen a orar y el Espíritu Santo les dice: ahora se van a reunir en el puente que está ahí antes de llegar a la Minerva. Y los que se reúnen, que forman ese pequeño grupo o mediano grupo, de una manera sobrenatural, a veces a algunos le era dada esa palabra de sabiduría y lo decía: ahora la reunión va a ser en tal lado. Y nos contaba ese misionero que él estaba sorprendidísimo. ¿Cómo era posible que de una manera tan sobrenatural ellos pudieran tener sus reuniones? Bueno, él contó, ese mismo misionero, que en una ocasión, claro, los investigaban y sospechaban, siempre ha habido cristianos a pesar de la persecución. Y dice que iba un grupo pequeño, 3, 4 cristianos iban a una reunión de esas que el Espíritu Santo convocaba de manera sobrenatural. Dice que iban caminando y le salieron al encuentro unos soldados y les preguntaron: ¿y ustedes a dónde van? Como diciendo: ya sabemos quiénes son ustedes. Entonces, más de uno de ellos, pues es natural esto, pues así como que diciendo dentro de él: ya nos agarraron, nos van a meter a la cárcel. Pero de pronto no contaban con la astucia del Señor. Opera el don de palabra de sabiduría justo en el momento. Y uno de ellos le dice a los soldados: vamos a una reunión porque fíjese que se murió nuestro hermano mayor y vamos a ir a leer su testamento. Ah, bueno, sigan su camino. Y estos siguieron, no tuvieron que mentir, no infringieron nada, confiaron en el Señor, pero llegó esa palabra de sabiduría justo en el momento, porque si iban a leer el testamento de su hermano mayor. Jesús dijo: ustedes son mis hermanos, y él se había muerto. Tremendo, hermanos. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento, hay varios, pero voy a usar uno de cómo este don de palabra de sabiduría operaba eventualmente. Miren, en el Antiguo Testamento solamente los reyes, los sacerdotes y los profetas, quienes ministraban, era un gobierno teocrático. El rey se encargaba de aplicar las leyes civiles, ¿sí? El sacerdote ministraba lo espiritual, hacía los sacrificios, y el profeta era la voz profética de Dios. Bueno, solo en estos tres venía el Espíritu Santo sobre de ellos y posaba, ¿sí? Bueno, cuando
cuando Salomón sube al trono, el Espíritu Santo viene sobre él. Y hay un caso en Primera de Reyes, en el capítulo 3, que ilustra perfectamente cómo operaba este don. Bueno, allí es una historia que nos narra de dos mujeres que tuvieron un bebé casi al mismo tiempo, vivían bajo el mismo techo. Una noche, una de ellas, cuando se giró allí en donde estaba acostada, accidentalmente aplastó a su hijo. Cuando ella despierta en la mañana y ve a su hijo aplastado, ella estaba encima de él, ya estaba muerto el bebé. Y lo tomó y fue con la otra mujer que tenía a su bebé vivo y lo cambió. Y fue a su lugar y se recostó, pero con el niño vivo. Cuando despierta la otra señora, ve al niño y grita: mi hijo está muerto, pero luego lo ve bien. Y dice: no, este no es mi hijo. Y se asoma con la otra: ese es mi hijo. No, ese es tu hijo y tú lo mataste. No, y empezaron a discutir. Bueno, se hizo tal alboroto, se entiende así, porque llegaron a parar delante del mismo Salomón. Oye, estas señoras gritan mucho. Estas señoras están peleándose allí. A ver, vengan. Y llegan delante del rey. Y miren la historia, Primera de Reyes 3:23. El rey entonces dijo, bueno, dice, como dice una versión: a ver, tú dices, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: a ver, tráiganme una espada. Y le trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo, y dijo: ah, señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a ti ni a mí, pártanlo. No me importa que lo maten. Y aquí viene el desenlace de la historia, versículo 27. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, porque ella es su madre. Qué impresionante, hermanos. Pero luego dice en el versículo 28: y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron. Aquí temer es respetaron al rey Salomón, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Un pastor que yo escuché hace muchos años en la iglesia donde yo nací, es un pastor profeta. Al rato les cuento una historia de él. Era un pastor profeta, de esos que ya casi no hay, están como en peligro de extinción, están al borde de la extinción, pero ahí andan algunos. Este hombre una vez en una conferencia para ministros, para pastores, dijo: este don debería de cada pastor pedírselo al Señor para gobernar con sabiduría la iglesia. Me acuerdo que nos ministró, y la Biblia dice que procuremos, que deseemos los dones. Y yo me acuerdo que oramos para que el Señor depositara, si estaba en su plan, y repartió hace muchos años, como en el tiempo de Salomón, como en los tiempos de Jesús, y lo sigue haciendo hoy. ¿Cuántos dicen amén? Este don, palabra de sabiduría, opera en momentos diversos. A veces son momentos apremiantes. Hay un ejemplo en el libro de los Hechos, ya es el Nuevo Testamento, con uno de los diáconos que fueron elegidos para servir a las mesas. Uno de los requisitos era ser llenos de sabiduría y del Espíritu Santo. Y dice en Hechos 6:8, Esteban está testificando de Jesús, y dice que Esteban, lleno de gracia de Dios y de poder espiritual, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo.
Y quiero decir, nunca cobró la entrada, ni pidió ofrendas como hoy se piden. No, él hacía, obraba en el poder del Espíritu Santo. Versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Disputar aquí es discutir acaloradamente, ofendiendo, denigrando, menospreciando el mensaje de Esteban. Pero mire lo que viene en el versículo 10. Pero no podían resistir, no podían enfrentar, no podían superar a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Impresionante cómo operaba. Mire, mi madre es una persona, los que la conocen, una persona muy sencilla. Ella no tuvo la oportunidad de estudiar mucho, hasta la secundaria estudió, pero su vida siempre fue una mujer muy sencilla. Cuando ella se convirtió, ya hace más de 30 años, 30 y pico de años, yo recuerdo que me decía, ay hijo, yo siento que se me dificulta mucho compartir la palabra de Dios y hablarle a la gente la palabra de Dios. No mamá, pues usted, pues háblele, si Dios le va a dar palabra. Ay hijo, es que no sé, yo no he estudiado nada y se me dificulta. Y así decía ella. Pero me empecé a dar cuenta de algo bien tremendo, que Dios la usaba con este don. Una vez llegué yo a mi casa, llegué del trabajo, todavía era soltero, y ella estaba en la esquina, ahí en la cuadra, hablando con 3 personas. Entonces yo dije, ay, les está compartiendo. Entonces yo me acerqué, yo venía de espaldas a ella, y me acerqué, pero me quedé como a 2 metros de donde ella estaba hablando. Y cuando escuché lo que les estaba diciendo, yo estaba, oh, y la gente estaba así, y usted, el Señor le dice, era gente de ahí de la calle, o que había saludado, qué sé yo. Y les dijo y les presentó el evangelio y les compartió, oró por ellos y todo. Y cuando se da la media vuelta, ay hijo, aquí estás. Le digo, oiga mamá, yo la oí que usted estaba compartiendo la palabra. ¿Y cómo les dio un mensaje? Dice, ay hijo, a veces así me pasa, no sé ni de dónde me sale, dice. En ese tiempo ella ya había acumulado una buena cantidad de información y de palabra a través de su lectura, de las enseñanzas que ella escuchaba en la iglesia, y el Espíritu Santo llegaba sobre de ella. Tremendos son los dones del Espíritu Santo, amén. Y podemos pedirlos y podemos desearlos siempre para beneficiar a los demás. En la segunda parte del versículo 8, 1 Corintios 12:8, allí menciona otro don. Dice, a otro se le da palabra de ciencia según el mismo Espíritu, o como dice otra versión, según el Espíritu quiere dárselo. Ahora, aquí hay debo hacer una anotación, donde dice palabra de ciencia. Digan todos en voz audible, palabra de ciencia. Bueno, yo debo decirles primeramente ¿a qué ciencia no se refiere aquí? No es la ciencia empírica como las matemáticas, la física, la biología. No es esa ciencia. El asunto fue la traducción, y algunos dicen palabra de ciencia, ay, me voy a hacer científico. No invente. No. Aquí ciencia viene del griego gnosis, que significa conocimiento. La mejor traducción ya la traen otras Biblias, que dice, a otro el Espíritu le da, como él quiere, palabra de conocimiento. Ahora digan todos, palabra de conocimiento. Bueno, ¿en qué consiste este don que el Espíritu Santo reparte a algunos? Consiste en lo siguiente: la palabra de conocimiento es un fragmento que Dios le da a quien él quiere por el Espíritu, del conocimiento de Dios, o del conocimiento que Dios tiene de todos y de toda circunstancia. Solo un pequeño fragmento de ese conocimiento.
Es como cuando usted va y tiene un problema, por ejemplo, de alguna situación legal, de tipo legal, usted va y consulta a un abogado y el abogado no le da todo su conocimiento de leyes, ¿verdad? No, el abogado saca el artículo propicio para decirle, mire, usted tiene esta ventaja en eso porque el artículo tal es algo específico, es un fragmento del conocimiento solamente que tiene el abogado y que se lo comparte usted. Aquí es un fragmento del conocimiento que Dios le da a quienes les da este don de alguna circunstancia, de alguno o de algunos o de algunas situaciones. ¿Me estoy explicando? Esto opera a nivel asamblea para beneficiar a la iglesia, como hace un rato se ministró, ¿sí? O con cosas relacionadas a la obra de Dios o a la vida espiritual. La palabra de conocimiento es dada, no cabe en la menor duda, de manera sobrenatural. Es algo que el que tiene el don recibe. Es lo que comúnmente conocemos con una revelación, o sea, Dios me muestra algo que está escondido para todos, pero que por el don Dios me hace conocer algo de alguien o alguna situación. Y junto con la palabra de sabiduría, que generalmente operan juntos, se da una palabra de sabiduría para la situación presente o que se está viviendo. Este don es difícil distinguirlo junto con otros también porque van muy entrelazados. Pero lo importante es que están ahí, ¿sí? Y se manifiestan. Este don, palabra de conocimiento, Dios lo da para enfrentar distintas situaciones, a veces de manera particular. Dios te da ese conocimiento que Él sabe de todo y de todos. Pero sin duda que contiene elementos sobrenaturales. Ahora, lo sobrenatural, y aquí es donde está el riesgo, lo sobrenatural siempre llama la atención al ser humano. Por eso la gente se mete en brujerías y los horóscopos, porque el ser humano siempre como que quiere saber algo sobrenatural acerca del futuro, acerca de cosas, y caen en el otro terreno. Y aquí es donde algunos abusan de estos dones. Los manipulan, los usan mal, y es cuando otro sector ve ese abuso, esa exageración, y no quieren saber nada de esas revelaciones. Y se caen los dos extremos. Pero nosotros le pedimos al Señor que no estemos en ninguno de esos dos extremos. Que no nos vayamos a una exageración que violente la palabra de Dios a través de esas manifestaciones, que nos salgamos del parámetro bíblico, pero tampoco queremos reprimirlo, entristecer al espíritu, apagar el espíritu. ¿Me expliqué? Queremos que estén allí, porque según la Biblia son para provecho, para bendición de nosotros. Vamos a unos ejemplos en la Biblia. Uno de Jesús, en quien dije anteriormente operaron todos los dones. Vean este pasaje, Juan capítulo 1 versículo 47. Bueno, es cuando Jesús se encuentra con un judío llamado Natanael. Miren lo que sucede ahí, cómo operó este don de palabra de conocimiento. O sea, que como Dios conoce todo y todos, conoce lo más profundo que hay en el corazón, conoce nuestro pasado, nuestro presente, y ya donde se nos funden los fusibles, conoce nuestro futuro. Es decir, Él sabe lo que yo voy a hacer mañana. Es tremendo. Bueno, y cuando el Señor quiere edificar la iglesia, a algunos les da este don. En Jesús operaron todos. Vamos a verlo. Juan 1:47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ahora, imagínense la escena, está Jesús allí y de pronto viene Natanael y Jesús lo mira, conocía todo de él, su pasado, su presente y su futuro, pero él vio lo profundo del corazón. En Apocalipsis, los primeros capítulos, se nos describe una imagen de Jesús que dice que sus ojos eran como llama de fuego. ¿Lo ha leído?
la idea ahí es que Él tiene una mirada tan penetrante que es capaz de ver lo que hay dentro de tu corazón. Nada se le esconde a Él. Entonces, como Él conoce todo de todos y toda circunstancia de todos, para edificar a su pueblo, por medio de este don, Él da a algunos un fragmento de ese conocimiento para saber lo que hay dentro del corazón. Aquí Jesús está describiendo a un hombre íntegro, hecho y derecho, honrado, porque le dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces todos los que estaban ahí oyeron, pero miren la reacción de Natanael. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? ¿Alguna vez les ha pasado que, porque estos dones a veces operan en la predicación? Así sucede a veces. ¿Cuántos de ustedes han dicho: híjoles, me está hablando a mí? Y luego voltean con el esposo o el papá. Le dijiste tú, ¿verdad? No, yo qué tenía que decir. Si tú le dijiste, tú le chismeaste al pastor. ¿Por qué está diciendo por mí? No, compadre. No, hermano, ¿cómo cree que voy a andar yo preguntándole a todos de todo? Si para eso el único que sabe todo de todos es Dios. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que Dios pueda mostrarme, en su conocimiento que tiene de todo y de todos, mostrarme algo de usted? Claro que sí. Por supuesto que sí. Pero yo también sé que el Espíritu Santo a ustedes les puede mostrar algo de mí. ¿Sí o no? A veces conmigo ha llegado gente, a veces me han mandado correos, gente de aquí: pastor, yo estaba orando, el Señor me mostró esto, pero el Señor le dice esto. No, hermano, pues también uno necesita, oiga. Toda la vida se la pasa uno orando por todos, ayunando más o menos. Pero si oramos, hacemos esto, etcétera, o sea, para edificarlo, nos preparamos bien en la palabra, para alimentarlo, pero también uno tiene su corazoncito. Pero el Espíritu todo lo sabe. Y créamelo, hermano, es algo maravilloso. Hay veces que he estado en una situación, a veces estoy, fíjese así: Señor, ¿cómo enfrento esto? Señor, estoy así, ¿cómo hago aquí? Y mire, hermano, a veces suena el teléfono: oye, ¿cómo estás? Bien. No, pues estoy hablando de Estados Unidos o qué sé yo. No, sí, estoy bien, aquí estaba haciendo unas cosas y orando y todo. Es que el Señor me mostró esto, pastor. Y me dan una palabra y yo digo: no puedes, bueno, es un decir, no puede ser tal exactitud. ¿Por qué? Porque Dios conoce y sabe. Entonces Natanael dice: ¿de dónde me conoces? Y le respondió Jesús: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Cuántos saben que Dios nos ve? Ve a tu esposo para que no te quedes tan insegura, y Él lo ve. Claro, si Él te oculta, pues, le va a durar un ratito lo que traiga ahí entre manos, porque Él va a sacar todo, ¿o no? Si Dios conoce todo. Le dice: te vi. Entonces le responde Natanael y le dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Pues viene una conversión a él. Pero ¿se fijan cómo operó este don de palabra de conocimiento? Para nosotros así lo define la Biblia: palabra de conocimiento. Pero Él conoce todo. Y es su Espíritu el que nos da lo que Él mismo llama dones, regalos para ministrarnos. Hay otra historia que yo la llamaría una historia impactante, porque es impactante la manera en la que Dios conoce todo y cómo opera el don. En este caso, el don operó en un profeta en el Antiguo Testamento. Bueno, la historia es esta: David era el rey, en él estaba el Espíritu Santo, pero tuvo un momento de despiste, de descuido en su vida espiritual.
Y dice la Biblia que él se enredó con una mujer que no era su esposa. ¿Cómo se llamaba? Betsabé. Y cometió adulterio. Y dice la Biblia que eso fue desagradable ante los ojos de Dios. Pero según David, él pensó que había sido hecho en secreto, que nadie se había dado cuenta. Pero la mujer quedó embarazada. Y él, queriendo tapar su pecado, en lugar de confesarlo, lo quiso tapar. Y ahí fue un error, porque pecado no confesado te lleva a otro pecado. Entonces él quiso tapar su pecado y mandó traer al esposo que se llamaba Urías, de esta tal Betsabé. Lo trajo de la guerra, era tiempo de guerra. Y le dijo, no, pues te traje aquí, quiero estar un rato contigo. Y lo empezó a emborrachar, le empezó a dar vino, y el otro medio que se puso. Y le dijo el rey, mira, yo sé que has andado en las batallas de Jehová, pero bueno, ve a tu casa, está con tu esposa. ¿Entienden la intención? Para que después dijera, estás embarazada, y así él lavaba su pecado. Pero él era un hombre, era un soldado bien recto, derecho. Dijo, no, de ninguna manera, rey, es tiempo de guerra, yo estoy aquí. Así andaba medio, ¿verdad? Pues yo estoy aquí y no me voy. Y no se movió. Y David no sabía cómo tapar su pecado. Terminó hundiéndose un poco más. Le llama a su general y le dice, mira, quiero que mandes al frente de batalla a Urías. Lo que se conoce, de ahí surgió la frase, es muy antigua, la frase de carne de cañón, que es la primera o la segunda, tercera fila que enviaban a los soldados, y los flecheros, y cuando inventaron la pólvora, los cañones eran los primeros que morían. Y dijo, ponlo al frente de la batalla, en otras palabras, muerte segura, porque los flecheros, a los primeros que atravesaban, eran a los de la primera fila, por obvias razones. Y Joab trata de discutirle, le dice, oye rey, pero te lo estoy ordenando, que quede en secreto. Y él tenía que obedecerle, porque si no, corría el riesgo de que le cortara a él la cabeza. Y presionado, puso a Urías enfrente de la batalla y murió. Y parece como que todo quedó en que nadie supo nada. Pues un día el Espíritu Santo obró en un hombre llamado Natán. Esto está narrado ahí en 2 de Samuel capítulo 12. No lo vamos a leer porque es una historia muy conocida. Y Natán llega al palacio, y los profetas y los sacerdotes, cuando entraban al palacio, ellos no pedían permiso. Ellos entraban porque así Dios lo había estipulado. Ellos entraban, ¿sí? Y entra delante del rey y le dice, rey David, la bendición de Jehová esté contigo. Se saludaron. Y le dice Natán, te voy a contar una historia. Fíjate que un hombre tenía muchas ovejas y le llegaron unos invitados y debía de darles de comer, pero en lugar de tomar una de sus ovejas, fue y le quitó a un hombre que tenía una sola oveja y le despojó violentamente y la sacrificó para dársela a sus invitados. Y en ese momento surge en David el hombre justo, el hombre recto, y dijo, ¿cómo? Eso es injusto, dice. ¿Quién se atrevió a hacer eso? Y el que hacía una cosa así era pena de muerte. Y dijo, ¿quién hizo eso? Debe morir, dijo David. Ya estaba dando la sentencia, ya estaba dando su juicio. Y Natán le dice, pues eres tú. Y en ese momento él entendió la parábola. ¿Sí? La pregunta es esta: ¿quién le reveló a Natán? ¿Quién? ¿Quién le reveló lo que había hecho David? Si había sido hecho en oculto. ¿Quién se lo reveló? ¿Quién creen ustedes? Pues esos dones siguen operando el día de hoy, hermano. Déjeme contarle una experiencia que yo tuve hace bastantes años, antes de iniciar Casa de Oración, en la congregación donde yo crecí, junto con mi esposa y algunos otros hermanos. Esa era una iglesia que creía en los dones, y yo llegué a conocer allí
por lo menos 2 profetas verdaderos. Fíjese bien lo que dije, 2 profetas verdaderos, los 2 hombres ancianos. Pero el que yo le quiero contar es de uno que se llamaba, pues ya hace muchos años ya murió él, Jorge Fox. Nada que ver con el de Guanajuato, nada. Bueno, este hombre yo lo conocí en la iglesia donde crecí, con un mensaje del evangelio poderosísimo, pero los dones del Espíritu Santo operaban en él para edificar la iglesia bien tremendo, hermano, pero tremendo, créamelo. Junto con otro profeta que se llamaba Leland Davis. Algunos de aquí, como Sergio Dueñas, me dijo, él me profetizó a mí antes de que Casa de Oración, bueno, ya estaba Casa de Oración, y en una reunión que tuvieron, me ministró, y algunos otros de aquel tiempo. Bueno, el pastor de nuestra congregación dijo, va a haber un presbiterio en Puebla. ¿Qué es un presbiterio? Un grupo de pastores como ellos, profetas, gente tremenda pues en el Señor, con muchos años, la mayoría de ellos gente anciana ya. Jorge Fox, yo le calculo que en ese tiempo tendría unos 92, 93 años, ya estaba muy ancianito, estaba encorvadito así ya. Bien, dijo, y va a haber un presbiterio en Puebla, nos dijo nuestro pastor, y quiero llevar a ustedes, mis pastores. Así es que vamos a prepararnos con ayuno, 3 días, dijo, para prepararnos y recibir una palabra y una ministración del Espíritu a través de los dones del Espíritu Santo que van a fluir sin duda. Y nos preparamos y dejamos el pozole y las tostadas y todo, y nos preparamos en oración, en ayuno, y partimos a la ciudad de Puebla. El primer día de la conferencia está predicando el anciano, le estaban traduciendo, y él pues estaba tan viejito que casi siempre tenía su rostro agachadito, pero él predicaba tremendo el hombre, y de pronto se toma del atril así y mira más o menos al centro del auditorio, más o menos en dirección donde yo estaba. Entonces se queda viendo así fijamente, y yo empecé a hacerle, ni sabía. Entonces dice, este hombre que está aquí enfrente de mí, y luego lo describe, el de la corbata. Yo no traía corbata. Dije, no soy yo. Ay, qué lástima, no soy yo. Le va a dar una palabra. Y todos, ay, qué tremendo, le va a dar una palabra. Hermano, ¿puede venir acá arriba? La señora que está ahí junto a usted, ¿es su esposa? Sí, los 2 vengan. Por favor, súbanme 2 sillas ahí, dice. Y se las ponen a su derecha de él. Y llegan, siéntense. Entonces el ancianito hace esto. Dice, miren, en mi vida, en toda mi vida con el Señor, tengo sirviéndolo muchos años, jamás he hecho lo que voy a hacer esta noche. Jamás. Pero tengo que ser obediente. Y voltea con el hombre y le dice, el Señor te dice que si no te arrepientes de tu pecado, te vas a morir, le dice. Y todos, y el hombre dice, no, ¿yo qué? ¿Cuál pecado? Y le dice, tú eres un adúltero, le dice, y andas con una mujer que no es la tuya, le dice. Y el hombre dice, yo, no es cierto, mentira, dice. Y la esposa se suelta en llanto y dice, sí es cierto, lo acabo de encontrar, me acabo de enterar. Y le dice, así te dice el Señor, le dice, la última vez que te lo digo, dice el Señor, y si no te arrepientes te vas a morir, le dice, y se voltea. Y en eso el hombre cae así, ¡paz!, hacia adelante. Cayó así hacia adelante, ¡paz!, y empezó a llorar, y empezó a pedir perdón. Y luego le dice a la mujer, dice, ahora tú perdónalo, Dios lo está limpiando y debes de perdonarlo. Y todos impactados, hermano. Dice, bueno, debo seguir predicando. Entonces empieza a predicar y se agarra así del púlpito y levanta la vista, y todos así. No, cuando vino el receso nos bromeábamos, ¿querías una palabrita? Órale, mejor saca tus trapitos al sol antes de que este profeta te lo saque.
No, hermano, no, esos salieron cuando estaba el asunto allí, todos estaban, ay Señor, no, bueno, hay algo que tú sabes que yo jamás había visto una manifestación de ese don de esa manera. El propósito no era para avergonzarlo, el propósito era para que se arrepintiera. Y se logró, hermanos. Impresionante. Pero déjenme comentarles a ustedes un caso que a mí me pasó. Una persona de aquí, esto hace ahora unos 15 años, de manera muy enfática me pedía una consejería, y finalmente acordamos un horario, la recibí en mi oficina, y cuando ya pues nos saludamos y cómo están los niños, usted sabe, comentarios así superficiales. En eso, el Espíritu que mora en todos me dijo claramente: dile que te hable con la verdad. Y yo, bueno, mira, hermana, si tú quieres un consejo acertado, bien sustentado, te voy a pedir por favor que me hables con la verdad. Y medio que se sintió mal. No, claro, pastor, ¿cómo le voy a mentir a ustedes? Bueno, eso espero, le digo, porque claro, no le dije, el Espíritu me dijo. Yo nada más estaba operando en eso que estaba surgiendo allí. Y me empieza a hablar de su asunto. Y el Espíritu Santo me dice: te está mintiendo. Y yo me empiezo a poner un poquito nervioso, ¿no? Y la dejé hablar otro rato y le digo: hermana, por favor, no me eche mentiras, no me mienta. Entonces ella: pastor, y se titubeó. Dijo: le estoy hablando con la verdad, no le puedo estar mintiendo. Le dije: me estás mintiendo. Le dije: por favor, háblame con la verdad. Entonces ella: bueno, hermano, es que... Y me empieza a hablar otra vez. Entonces yo le pregunto: ¿y tu esposo? Cuando yo le pregunto: ¿y tu esposo? ¿Y qué hace? Y me empieza a soltar un rollo. Y el Espíritu Santo me dice: te está mintiendo. Su esposo es narcotraficante. No, pues no sé quién estaba más nervioso, si ella o yo. Imagínense. Bueno, ¿qué cree que hice? Pues me agarré bien de las sillas y le dije: bueno, Señor, pues yo sé que eres tú. Le dije: mira, hermana, tu esposo ni es esto, ni se dedica a esto, ni a esto, ni a esto. Tu esposo es un narcotraficante. Cuando yo le dije eso, hermanos, ella casi cae de la silla. Estaba sentada, pero su reacción fue así, que se deslizó un poco y se agarró de la silla y dijo: no. Le digo: sí, tu esposo es un narcotraficante. Y cuando yo le digo eso, yo veo como una visión. Esto se lo digo para que me entienda, porque es algo espiritual. Y Dios me mostró al esposo, o sea, su fisonomía. Y yo lo vi. Un hombre, yo mido 1.82, era más alto que yo, delgado, rubio, ojos azules, mexicano, no era ruso. Pero vestido de chaqueta de cuero, pantalones de cuero, botas de cuero, con camisa negra, todo de negro, pero todo de piel. Entonces le dije: no, tu esposo no es lo que tú dices, tu esposo es un narcotraficante. No, pastor, ¿cómo se le ocurre? Le dije: y tu esposo es así. Y se lo describo. Cuando yo le digo toda la descripción, casi se me desmaya ahí la señora, hermanos. ¿Me vas a contar la verdad? No, ya no podía hablar la señora. Eso yo no lo busqué. ¿Me explico? No lo pedí. A veces le digo: Señor, dame sabiduría para tratar este problema. Pero ahí fue claramente. Bueno, no ha sido una vez, ha sido varias veces que eso se manifiesta. No es como decir: a ver, ahorita, don, opera. No, así no funciona, hermanos. Es algo soberano de Dios que Él da. Miren, les voy a contar otra ocasión. Esto sucedió aquí en Guadalajara, pero con un grupo de pastores. Esta vivencia está
Bueno, se los voy a contar. Lo he contado quizá alguna vez, pero muy poquitas veces. Estaba en una reunión de pastores en una iglesia aquí en la ciudad. Había como unos 60 pastores. Estábamos orando, compartiendo la palabra, y en un momento de oración, el Espíritu Santo me dice: dile al pastor tal, no voy a decir el nombre obviamente, dile al pastor fulano que ya no golpee a su esposa. Y yo dije: oh Señor, se lo voy a decir cuando se acabe la reunión. Me dice: no, enfrente de todos. Yo dije: ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Miren, conozco a un hermano que me contó que tiene un amigo que fluye en los dones, pero de manera es impresionante. No tengo tiempo para contarle todo. Y el mismo hermano dice: yo quisiera ser normal como todo, casi la mayoría de los cristianos, porque operan tanto los dones que nomás ve a una persona y Dios le muestra todo de ella. Es impresionante, hermano. Entonces yo le digo: Señor, ¿por qué yo? Y miren, yo deliberadamente esquivé decirle, no, dije, ¿cómo voy a decirle enfrente de todos? Y me hice el que no oí nada. Y la reunión está llegando a su fin, nos ponemos de pie, un pastor dice: vamos a tomarnos de las manos, vamos a orar para despedirnos, dice. Entonces nos tomamos de la mano y pues yo tranquilo, ¿no? Dije: no, pues, que le diga otro. Y estoy así. Entonces le dice un pastor que estaba presidiendo, le dice a otro: ora, hermano. Y dice: sí, cómo no. Y se me queda viendo y dice: pero antes de orar, tengo una palabra para el pastor Chuy. Yo le dije: ¿tienes una palabra para mí? Y dice: sí, tengo una palabra. El Señor te dice que le digas a él lo que él ya te dijo. Ok, fíjense, esto es algo totalmente sobrenatural, pero es real. El problema son los abusos, hermano. Y yo ya me vi descubierto. Y el otro, el golpeador, dijo: ¿y qué palabra tienes para mí? Entonces yo dije: ok, Señor, está bien. Y yo bien apenado. Fíjate, le reveló por el mismo Espíritu. Ahorita vamos a ver un caso en la Biblia. Le reveló por el Espíritu que Dios ya me había revelado, pero que yo no quería hacerlo. O sea, me exhibió a mí. Entonces cuando le digo: bueno, pues la palabra es esta, de parte de Dios, ya no le pegues. Tú le pegas a tu esposa. No es posible que un pastor le pegue a su esposa. Y dice: yo jamás le hace. Y la esposa que estaba ahí a un lado dice: sí, me pega, me golpea, dice. No, aquello fue tremendo, hermanos. Yo lo viví. Me emocioné, créanme lo que no. Lo busqué, tampoco. Pero yo quise evadirlo y el Señor no me dejó. Vamos a un ejemplo en la Biblia. Está impactante. Bueno, si no creyó las narraciones que yo le di, bueno, a ver si cree lo que viene en la Biblia. Ok, Hechos 9, versículo 7. ¿Qué sucede allí? Bueno, sucede la conversión de Saulo, que perseguía a los cristianos. Viene Jesús, tiene un encuentro con él. Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Quién eres tú?, le dice. Yo soy Jesús al que tú persigues. ¿Por qué estás haciendo esto? Y entonces ahí viene su conversión, pero él queda ciego, cae a tierra y se quedó ciego. Y veamos, mira, Hechos 9:7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz de Jesús, que dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice: mas sin ver a nadie. Ellos no lo vieron, Saulo sí. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, o sea, se quedó ciego, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Síganme con atención. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías.
que puede ser Pedro, Juanita, Daniel. Aquí era Ananías, a quien el Señor dijo en visión, una revelación. ¿Qué le dijo? Ananías. Y él está allí en esa visión, en esa atmósfera sobrenatural y profética. Y él respondió: heme aquí, Señor, como diciendo, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Mira lo que le dijo en el versículo 11. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha, subrayo, ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y miren, y ha visto en visión, o sea, Saulo ha visto en visión a un varón llamado Ananías. ¿Qué les pareció eso? Los dos tuvieron una visión de ambos. Como que a mí me sucedió lo que a Ananías. Así, porque miren lo que le dice. Estoy en el versículo 12. Y ha visto, o sea, Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, puso su objeción, como yo lo hice. Dice: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve. No aceptó la objeción. A mí me pasó igual. Le dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, caminó a la casa de un tal Judas en la calle La Derecha, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías. ¿Quién le dijo de la aparición? ¿Quién? Pues el Señor. Y se lo tiene que decir a Saulo, para que Saulo, pues imagínense, está entrando en el Evangelio, en los caminos de Dios, con tanta manifestación sobrenatural. Sí, así fue. Dice: el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y en los versículos que sigue dice que enseguida se levantó y empezó a predicar a Jesucristo con un poder impresionante. Hermanos, este es otro nivel en la vida espiritual, que se accede a través de los dones del Espíritu Santo. Yo sé que hay temores en algunos, lo entiendo. Algunos no quieren operar porque hay otros que se burlan y le atribuyen a Satanás todo este tipo de cosas. Pero déjeme, para terminar, contarle otra experiencia que tuve, porque me llamó la atención que el pasaje, el Señor le dice: ve por esta calle llamada La Derecha. Bueno, esto sucedió en el primer viaje que yo hice a África, a un país musulmán. Los países musulmanes, o en los países musulmanes, predicar el evangelio es un delito. Te pueden meter a la cárcel, te pueden asesinar, te pueden expulsar. Hay diferentes situaciones. No es lícito predicar otra religión salvo el Islam. ¿Sí? Bien. Nosotros estábamos en un viaje que Dios nos había enviado a España a predicar. Éramos un grupo de 4 o 5 pastores con sus esposas. Bueno, un hermano de ahí de España dijo: hermano Chuy, yo tengo un sentir muy fuerte del Espíritu y se lo quiero compartir. El Espíritu me mostró que usted y
y otro compañero, Miguel Casina, quizá algunos lo conozcan, dijo, usted y usted, el Espíritu me mostró, deben de ir a Marruecos, que está cerca, pasa uno y atraviesa el estrecho de Gibraltar, en un año, es corto el viajecito, entonces entra uno ahí en la frontera, dijo, el Espíritu Santo me mostró que ustedes deben de ir a predicar, a ministrar a unos misioneros latinos que están en todo África. Y fue tan claro para mí, y ya les avisamos, y nos vamos a reunir en una ciudad que se llama Rabat, en un subterráneo, dijo, porque deben saber, predicar ahí, si nos agarran, no sabemos qué pasará. Pues imagínate, ¿no? Entonces, oye Miguel, oye, pues vamos a orar. Pues sí, ¿no? Pues a él le dijo, pero a nosotros no nos había dicho nada. Porque a veces hay gente que abusa tanto. Oye hermano, el Señor me mostró, me dijo que me regalaras tu carro. Y el otro dice, pues no te lo voy a regalar. No, el Señor me mostró, es que a mí no me ha dicho nada. Y abusan de los dones. Pues no se deje. También les vamos a enseñar, primero Dios, cómo discernir. Bueno, entonces sí, el Señor nos confirmó claramente que debíamos de ir. Y dijimos, pues vamos, ¿qué nos espera? No sabemos. Ni le avisé a mi esposa no andaba en ese viaje. Yo dije, bueno Señor, ahí te encargo a mi esposa y a mis hijos. Si acaso no regreso, pero voy, porque era muy claro que debíamos de ir. Bueno, el primer milagro sucedió entrando en la frontera. Está la gente de migración, dice, ¿y ustedes quiénes son? Así, pero con un tono bien agresivo. En español nos habló, porque toda esa franja habla en español. Entonces sacamos los pasaportes y le dijimos, somos mexicanos. Cuando le dijimos somos mexicanos, dice, oh, mexicanos, oh, yo quiero muchos mexicanos, oh, muy buenas gentes. Y empezó a hablar linduras de nosotros. Entonces nos quedamos así, nos mirábamos, dice, en el Mundial del 86, Marruecos participó en el Mundial, en el único que hemos participado. Y nos trataron muy bien. Ellos estuvieron de sede en una ciudad que se llama como una de España aquí, Guadalajara, dice. Pues nosotros somos de Guadalajara. ¿Ustedes son de Guadalajara? Somos de Guadalajara. No, menos abrazó el tipo. Bienvenido. Ahora, llevar una Biblia, ahí la llevábamos material, que si nos descubren, cárcel o qué sé yo. Y nos abrazan, no, bienvenidos a Marruecos, pásenle, dice. Y nosotros nos miramos y pasamos y dijimos, primer milagro, es de Dios que estemos aquí, algo va a suceder. Nos recoge un misionero mexicano, entre ellos se contactaron, el de España y el de Marruecos, y me dice, él se presenta y dice, yo soy el fulano de tal, dice, miren, yo soy cristiano de una denominación bautista, así nos dijo. Yo pertenezco a una organización bautista que no cree en milagros, dijo. Nosotros le llamamos cesacionismo, o sea que los dones, las manifestaciones del Espíritu Santo cesaron después de que murieron los apóstoles. Pero ¿saben una cosa? Yo sí creo, dijo, porque yo desde que llegué aquí a África, tengo 10 años, dice, todos los días veo milagros, dice. Y nos empieza a contar un montón de milagros, pero yo quiero contarle nada más uno. Fue el que más se me quedó, no sé por qué. Empezamos a ir a su casa. Entonces dice, miren, déjenme contarles otros. En esta recta donde vamos, fíjense, una vez, dice, ven esa curva, ahorita vamos a entrar en esa curva. Y había una curva así, y enfrente se veían unos edificios donde él vivía. Dice, yo metía Biblias en el idioma árabe, pues de contrabando, porque yo le dije al Señor, si tú quieres que yo lo haga, pues lo voy a hacer. Dice, yo pasaba en mi auto cargado de Biblias y Dios hacía algo que ellos no miraban. ¿Qué traes ahí? No, pues lo que ve aquí atrás. Y abrían las cajas, pásele.
Nunca las vieron, dice. Pero un día, ¿qué traes ahí? Ah, pues ahí, oiga, tú traes Biblias. Digo, ay, Señor, ¿dónde estás? ¿Te quedaste dormido? ¿Qué? Dice, no, que me sacan del auto. Dice, mira, esto te puede costar la vida, pero voy a ser benevolente contigo, dice. Te voy a expulsar del país, no entras más a este país, le dice. Y me expulsó y me confiscó las Biblias. Pero usted sabe, como todo buen mexicano, pues encontró otro lugar donde. Somos gente de fe los mexicanos, ¿verdad? Nada se nos detiene. Dice, mira, yo busqué y entré por otra frontera, por otra garita. Dice, entonces yo contacto a un hermano que me recoja. Dice, mira, y cuando vamos aquí donde vamos nosotros, y él nos va narrando la historia, dice, aquí, dice, cuando el hermano me recoge, y él se para también allí, dice, aquí se paró el hermano. ¿Y por qué te paras? Llévame a mi casa, allí está. Es que necesito hacer algo, necesito arreglarlo. Pero arréglalo allá, porque me estás exponiendo. Dice, me acaban de expulsar y sé que estoy haciendo algo que no debo, pero el Señor aquí me tiene. Entonces le dice, pues espérate. Dice, entonces yo me recargo así en el auto y dice, me salí del auto, dice, pero no entendía. Y en eso, dice, en esa recta, que ya nosotros la estábamos mirando, venía un camión de la basura, pero atestado de basura, y hasta venía inclinado. Bueno, venía todo lo que daba. Y dice él, que dijo, ay, ahí viene ese camión de la basura, viene a toda velocidad, y ahorita en la curva, dice, entonces yo me hice así un poquito para atrás, había como una distancia de 10 metros, dice, y viene el carretón de la basura y agarra la curva justo donde estábamos y se inclina así y tira un montón de basura, dice, hermanos, dice, yo no sé si ustedes me creerán o no, eran las Biblias. Iba un acompañante con él. ¿Te acuerdas? Le dice. Y el otro nomás acá así. Sí, claramente me acuerdo. Pastor Choi, dice, eran las Biblias que me habían confiscado y las recogimos y las metimos yo le pregunté, él narraba que le había preguntado al hermano, ¿por qué te paraste? Era un impulso indescriptible que debía de pararme aquí. Ahora entiendo por qué. Agarramos las Biblias, las cargamos y llegamos al departamento y las guardamos. Y nosotros, wow, uy, qué tremendo. Pero esa no es la historia que yo les quería contar. Esa no es la historia que yo les quería contar. Porque dice este hermano, mañana partimos muy temprano a la ciudad de Rabat. Está como a 4 horas de aquí. Ah, ok, bien temprano nos trasladamos. Dice, allí vamos a llegar a un lugar y de allí aproximadamente a las 4 de la tarde vamos a tener una reunión con los pastores que ya algunos han llegado, unos vienen de Argelia, otros, etcétera. Dice, hay como 60 matrimonios de misioneros, todos latinos, guatemaltecos, argentinos, bolivianos, mexicanos. Ah, ok, está bien. Entonces, como llegamos temprano, le dije a Miguel, vamos a conocer un poquito aquí. Esta ciudad no es muy grande. Entonces, vamos caminando por una calle no muy ancha, la banqueta estaba muy estrecha. Y vamos caminando y así platicando y pues mirando. Pero en eso vemos que en la acera de enfrente venía un hombre. Venía así caminando, levanta su vista, nos ve y se atraviesa justo unos 10 metros enfrente de nosotros. Entonces yo hago el movimiento natural de bajarme de la banqueta para que él pase, porque estaba muy angostita, pero cuando estaba como a 2 metros, 1.5 metros, así cortito, se detiene y dice, ustedes son siervos del Dios Altísimo. Nosotros, dice, el Señor anoche me mostró en una visión y me dijo, voy a enviar 2 de mis siervos
pero te vas a ir mañana a tales horas por la calle tal y ahí los vas a encontrar. ¿Puede creer eso, hermano? Impresionante. Dice, entonces Dios me mostró eso. Dice, ¿sí o no son siervos del Altísimo? Y yo estaba impactado, pero a la vez, le soy sincero, un poco confuso. ¿Por qué? Porque dijimos, ¿no será una trampa? No, o sea, yo lo decía dentro de mí y volteé a ver a Miguel y él me miró y yo dije dentro de mí, dije, pues total, sí somos siervos de Dios, hermanos, y nos abraza. Y dice, es que Dios me dijo que ustedes deben de ir hoy en la noche a predicar la palabra en mi congregación. Necesitamos palabra. ¿Pueden ir? Le dijimos, claro que sí. Le digo a Miguel, ¿cómo ves? Dice, yo dirijo la alabanza y tú predicas. Pues órale. Bueno, tuvimos la reunión, que esa es otra historia, que no se les voy a contar, con los misioneros. Cuando terminamos, nos fuimos ahí a predicar a esa congregación muy escondidita. ¿Y qué creen? Prediqué 3 horas y ninguno se me durmió. Claro, allá las circunstancias son distintas y aquí pues están tan a gusto, ¿verdad? Tan relajaditos, Hermanos, no me dejaban parar. Yo decía, ya con esto voy a terminar. No, yo prediqué en español, todos hablan español allí, por toda esa zona. Había alguno que otro que le estaban traduciendo, ¿no? Aquello fue una cosa, jamás en mi vida yo he vuelto a tener una experiencia como esa, pero la viví. Así tal y como se lo estoy contando, Dios lo sabe. Nosotros en Casa de Oración creemos en los dones del Espíritu Santo. No creemos en el abuso, ni tampoco en apagar los dones del Espíritu Santo. Pero queremos hacerlo con orden, para edificación. Y yo creo en la soberanía del Señor por su Espíritu Santo, que Él reparte a quien Él quiere. Entonces quiero terminar con una oración. Póngase de pie, levantando las manos. La oración, usted me apoya la oración que voy a hacer, porque va dirigida obviamente al Señor, diciéndole, aquí estamos para que tú deposites dones que tú quieras. Yo sé que muchos de ustedes ya tienen dones, todos, o quizá que los descubran o que se den cuenta, que sean palpables, pero ¿quieren recibir algo del Señor? Esto es por fe. Dios es soberano. Levanta tus manos al cielo y oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu misericordia, de alguna manera que es desconocida para nosotros, pero lo que sí sabemos es que está fundamentada en tu misericordia y en tu gracia, es que tú nos estás introduciendo en esta nueva digamos, o recordar esta etapa para muchos, entrar por primera vez al mundo espiritual de tus dones, Señor. Nosotros creemos, están ahí en tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que así como tú eres soberano, de esa misma manera soberana, tu Espíritu Santo reparta de sus dones a todos los que estamos aquí. Sin duda que algunos ya tienen de tus dones, pero quizás hoy tú quieras repartir palabra de sabiduría, palabra de conocimiento. Pero esto será para edificar a la iglesia, temas que tienen que ver o asuntos que tengan que ver con la vida espiritual, como lo que nos has enseñado hoy por el Espíritu. Gracias te damos, Señor, porque somos llenos del Espíritu en este momento. Tu palabra nos ha llenado. El gozo, la alegría rebosa, la fe está fortalecida, nos sentimos llenos, Señor, pero tenemos que seguir llenándonos. Pero también estás repartiendo de tus dones, Señor. Recibimos todo aquello que venga de ti, Señor. Cualquier cosa que no tenga que ver con el Espíritu Santo es desechada de nuestras vidas y de este lugar. En el nombre de Cristo Jesús,
Gracias, Señor, por incluirnos a todos. Aún el miembro más sencillo está incluido en esta repartición.